Nada más abrir el programa de Blender, nos encontramos con la interfaz en la cual vamos a trabajar con el programa. Esta es una composición de diferentes tipos de ventana que podremos cambiar a nuestro antojo. Como veis, cada tipo de ventana va a tener una cabecera en la cual se señalará el tipo de ventana del que se trate. Si apretamos en la parte izquierda de esa cabecera, veremos todos los tipos de ventana que podemos tener. Como veis, en la parte superior izquierda nos señala que toda esta ventana es una ventana de información. Esto y esto de aquí son dos paneles laterales que podemos quitar con la tecla T y con la tecla N. O podemos volver a hacer que aparezcan volviendo a pulsar las mismas teclas. En ellos se nos muestra información relevante para nuestra escena 3D, que es la vista de en medio. Como veis, aquí nos aparece el tipo de ventana que es, que engloba la vista 3D y estos dos paneles. Esto sería la vista 3D, podríamos llamarla. Aquí abajo tenemos otra ventana, es el editor de línea de tiempo, que es el que se encarga de que nos podamos situar en un fotograma o en otro de la animación que queramos hacer en Blender. Aquí a la derecha del todo tenemos una ventana en la cual, traducido al castellano, la han llamado listado, y en el cual, si nos damos cuenta, nos aparecen todos los objetos que existen en la escena 3D central. Un cubo, una lámpara, una cámara, el mundo, que es el fondo, y bueno, la escena que estamos tratando. Si nos damos cuenta, hay un más en el cual, si lo presionamos, nos aparece el modelado del cubo, el material correspondiente al cubo y la textura aplicada a ese cubo. En Blender no solo vamos a poder seleccionar objetos, sino características de objeto, y vamos a poder filtrar las selecciones por diversos aspectos. La última ventana es la que hay justo debajo de la del listado y que podríamos decir que es una ventana de propiedades, donde nos van a aparecer propiedades de los objetos que tenemos en escena, referentes a diferentes temas. Por ejemplo, aquí hablamos del mundo, del entorno, y vamos a ver qué fondo podemos aplicar a nuestras animaciones o a nuestras imágenes, o de qué manera. En esta otra tenemos una pestaña referente a las características del objeto, el nombre del objeto, la posición que ocupa, la rotación que podemos ejercer sobre él, la escala en la que se encuentra y otras características. Aquí hablaremos sobre las restricciones aplicables a ese objeto. Aquí el tipo de datos activo o de modificadores que podremos aplicar al objeto. Entre ellos se encuentran el poder repetir un objeto, el poder biselar, el aplicar operaciones booleanas de y, o, etcétera. Poder enroscar un objeto sobre sí mismo, solidificar, subdividir una superficie, crear esqueletos, moldear, etc. E incluso podemos aplicar efectos especiales en los cuales podamos simular ropas, colisiones, pinturas, explosiones, incluso un océano o el humo, etc. A todo esto lo llamaremos modificadores. Más cosas que podemos hacer en esta ventana. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana sobre una pestaña sobre los materiales a aplicar sobre el objeto. En ella podremos colorear de alguna manera el objeto con colores puros, rojo, amarillo, degradados, etc. Y en la pestaña de al lado, textura. Aparte del color, podemos aplicar una textura para que sea granulosa, que sea lisa, que sea rayas, o incluso aplicar una imagen sobre el objeto para que esa sea el colorido que tenga ese objeto, sea una imagen que hayamos sacado nosotros. Otros efectos, por ejemplo, podemos crear una especie de física de partículas aplicada a un objeto, convertirlo en partículas y aplicar efectos sobre ellos. Con ello, ¿qué podremos hacer?
Pues podemos simular el agua o trozos de arena cayendo o simplemente señales luminosas y cosas parecidas. Ventanas por defecto del programa Blender. Si queremos cambiar esta composición de ventanas, vamos a la parte superior y vemos las diferentes composiciones que hay. Cada una cumple una finalidad diferente. Por ejemplo, en esta veremos la pantalla al completo, sin ningún menú. En esta será la composición de ventanas más adecuada para hacer animaciones, para hacer composiciones. La ventana por defecto para trabajar, que va a ser la más útil, al menos de momento, para poder crear juegos, movimientos de objetos, una de prueba, que ahora veremos cómo crearla, scripting para poder crear scripts en Python, para poder aplicar texturas a objetos y para poder editar las animaciones que tengamos. Tenemos aquí un pequeño editor de vídeo. La manera para poder movernos entre estas diferentes composiciones predefinidas de ventanas es con control y flecha derecha o flecha izquierda. Con ellas nos podremos mover a través de las diferentes composiciones. Si queremos crear una composición nueva, por ejemplo la de prueba, simplemente tenemos que cambiar esta composición. Por ejemplo, cambiamos el tipo de ventana que hay aquí. Ponemos los paneles con T y N y cambiamos, por ejemplo, aquí tamaños. ¿Vale? Una vez que tengamos esto, simplemente apretamos sobre el botón más que hay en la ventana de información y nos aparecerá con un nuevo nombre. Cambiamos el nombre, prueba 2, y ya tenemos un nuevo diseño de ventanas que nos puede ser útil para nuestro modelado. Como veis, aquí aparecerá default, prueba y prueba 2. Si queremos volver a default, volvemos, y si queremos eliminar, por ejemplo, prueba 2, aquí arriba, igual que el más, añade una nueva disposición de ventanas, la X la elimina. En nuestro caso vamos a eliminar estas dos. Y con control botón derecho, con control flecha derecha, volveremos a nuestra composición por defecto de ventanas. Si queremos ver el objeto sin ningún tipo de ventanas, como ya hemos visto, nos venimos aquí arriba a 3D View Full o presionamos la combinación de teclas control flecha hacia arriba, control flecha hacia abajo. Como veis, en esta composición tengo varios objetos. Tengo un cubo, una lámpara que llamaremos y una cámara. Si queremos solamente ver el objeto seleccionado, seleccionamos con botón derecho del ratón sobre un objeto, apretamos en el bloque numérico en la parte derecha del teclado, si estamos en un PC, a la barra oblicua que hay en la parte superior. Con esto nos desaparecerán el resto de objetos que no tengamos seleccionados. Si queremos que vuelvan a aparecer, volvemos a apretar la misma tecla. Si queremos centrarnos en un objeto, imaginemos que queremos centrar nuestra vista en la cámara. En el bloque numérico apretamos el punto que hay en la parte inferior. Si os dais cuenta, no han desaparecido el resto de objetos, pero nos hemos centrado en un objeto determinado. ¿Os dais cuenta? Vale. Si por lo que fuera nos hemos perdido la vista y no tenemos todos los objetos en nuestra vista 3D y queremos que se vean todos, para ello también tenemos una combinación de teclas, que es la tecla inicio o home, depende de los teclados. Apretamos
y nos aparecen todos los objetos que tengamos en nuestra escena. Otras posibles vistas. Si apretamos Control Alt Q a la vez simultáneamente, nos aparecerán 4 vistas diferentes. Nuestro objeto en 3D, nuestro objeto visto desde arriba, desde el plano XY, la vista superior, la vista frontal, que será de frente en el plano XZ, y nuestra vista desde la parte derecha del objeto, que será nuestro plano YZ. Si queremos volver otra vez a tener la ventana, las 4 ventanas unidas en una sola, volvemos a apretar Control Alt Q y nos aparece la vista que teníamos en un primer momento. Con el teclado numérico, sin tener el bloque numérico activado o teniéndolo, si apretamos al número 7 veremos la vista superior, el número 1 veremos la vista frontal y el número 3 veremos la vista derecha. Si os dais cuenta, las dos últimas vistas en la parte inferior izquierda vemos que están en perspectiva. Si queremos que estén en vista ortogonal, apretamos al 5 del bloque numérico y nos aparecerá la rejilla permitiéndonos trabajar mejor con ello. Las otras 4 teclas que hay, los otros 4 números restantes, el 2, el 4, el 6 y el 8, nos permitirán girar la vista que tengamos. Podemos volver cuando queramos a las vistas predefinidas. Si nos damos cuenta, en la cabecera de la vista tridimensional hay varios menús. Uno de ellos es el menú vista. En él podremos acceder a las mismas opciones que os he estado comentando hasta este momento. Alternar a pantalla completa. Si veis aquí nos aparece la descripción de la combinación de teclas que deberíamos apretar. Alternar con la vista cuádruple, Control Alt Q. Duplicar área en una nueva ventana, eso tendríamos que hacerlo desde el menú. Ver todo, aunque aquí ponga Home, es la tecla inicio. Ver solo lo seleccionado, el punto del numpad, que se llama el teclado numérico. Ver global o local es ver solamente el objeto seleccionado, que es la barra oblicua. Y aquí hay otras opciones que de momento no vamos a pararnos en ella hasta que llegamos aquí. En estas opciones, interesante, vista perspectiva u ortogonal, podemos cambiar entre una vista u otra apretando el 5 del teclado numérico, y aquí son las que hemos estado hablando antes, el 3, el 1, el 7 o el 0. Si os dais cuenta, aquí el 3, el 1, el 7 están repetidos, ¿pero por qué? Porque si apretamos, en vez de apretar el 3, apretamos Control 3, en vez de la vista derecha tendremos la vista izquierda. Si en vez de apretar el 7, que es la parte superior, apretamos Control 7, veremos el objeto desde la parte inferior. Y si en vez de apretar el 1, que es la vista frontal, apretamos Control 1, veremos la vista trasera del objeto. Con esto podremos acceder a las 6 vistas posibles desde 6 ubicaciones diferentes. Y lo último que nos falta aquí por nombrar es la cámara, que como vemos aquí es el numpad 0. Apretamos en el teclado numérico al 0 y veremos nuestra vista desde la cámara. La cámara que nosotros hemos de situarla donde queramos. Y desde ahí veremos nuestro objeto. Si queremos tomar una foto desde nuestra cámara, apretaremos a F12. Y esta será la imagen que podremos grabar en un JPG o en cualquier otro formato. Si apretamos escape, volveremos otra vez a donde estábamos, y si rotamos la vista un poco, saldremos de la vista de cámara.
Hemos visto ya la interfaz y las diferentes partes de las que consta y los diferentes tipos de vista que podemos utilizar para nuestros objetos y para nuestra vista 3D. Ahora lo que vamos a ver son los diferentes tipos de ventanas existentes y cómo poder crear más ventanas, eliminarlas o modificarlas. Como hemos dicho antes, cada ventana es un cuadrado, un rectángulo más bien, que consta de una cabecera. La cabecera puede encontrarse en la parte inferior o en la parte superior. Si vemos, en la vista 3D se encuentra en la parte inferior y en la parte izquierda, si presionamos, se abre un desplegable con todos los tipos de vista que tenemos. Nuestra vista 3D la podemos sustituir por cualquiera de esas otras vistas. Como veis, vista 3D. ¿Qué otras vistas tenemos? La línea de tiempo, en la cual podremos movernos a lo largo de diferentes fotogramas en el caso de que tengamos una animación. Tendremos después el editor de curvas. Una vez que tenemos varios objetos y esos objetos están en movimiento en una animación que hayamos creado, cada objeto supondrá aquí una curva. Ajustando esas curvas y los ejes coordenados que representemos aquí con respecto al tiempo, podremos de alguna manera sincronizar el movimiento de objetos diferentes, para lo cual nos va a venir muy útil esta ventana. La planilla de tiempos es otra planilla en la cual nos va a aparecer información sobre todos los objetos que haya en la animación. El editor de ANL también nos va a servir para algo parecido. Editor de UV e imágenes, esta es la imagen que queremos ver, esta es la pantalla principal del editor y aquí es donde podremos poner una imagen y una vez que hayamos desensamblado nuestro modelo 3D en una imagen plana, poniendo aquí la imagen que queramos, podremos texturizar nuestro objeto de la manera que queramos y como queramos, lo cual le va a dar mucha potencia. Después otro tipo de ventana es esta que pone editor de secuencias de vídeo. Si hemos hecho varias animaciones sueltas, podemos de alguna manera unirlas y bueno, un editor de vídeo o de secuencias de vídeo. El editor de clips de película, más de lo mismo, nos va a apoyar o nos va a ayudar en la edición del vídeo que queramos hacer. La ventana de editor de texto, aquí podremos poner notas que nos interesen. Hola. Bienvenidos. O nuestros scripts en Python. Nos servirá para mantener documentación de nuestro proyecto o los scripts que vayamos a ir utilizando. El editor de nodos. Este editor de nodos es un editor gráfico en el cual podremos de alguna manera dar más realismo a nuestras imágenes. Ya veremos cómo funciona porque es algo complejo. El editor de lógica nos permite, como veis aquí, seleccionar los objetos que tengamos y a esos objetos nos permite añadirle controladores o controles. Por ejemplo, podemos crear aquí unos controles que sean las flechas y con esas flechas que el cubo se nos mueva por nuestro espacio 3D según qué tecla apretemos. Otro tipo de ventana, la ventana de propiedades. Es la que tenemos originariamente en la vista por defecto en la parte derecha. Más tipos de ventana. Volvemos otra vez a nuestra vista 3D y vemos que aquí está la ventana de listado, que es esta que hay en la parte derecha, en la cual nos aparecen todos los objetos con todas las características internas de cada objeto que hay en nuestra vista 3D. La vista preferencia de usuario o la ventana preferencia de usuario, a la cual podemos acceder desde el menú
superior archivo, preferencias de usuario o user preference, si el menú lo tenemos en inglés, la ventana de info, que es la que tenemos en la parte superior, que si la bajamos veremos que esta es su cabecera y esto sería la ventana en sí. Volvemos a ponerla en su sitio. Tenemos la ventana de explorador de archivos, con el cual podremos seleccionar archivos de nuestro disco duro y abrir o guardar esos archivos. Volvemos a la vista 3D. Y por último tenemos la ventana que es la consola de Python, en la cual podremos directamente poner nuestros scripts en Python que nos permitirán hacer cosas de forma automatizada con nuestros modelos 3D. Y esos son todos los tipos de ventanas que hay. ¿Pero para qué los quiero? Si tengo una configuración de ventanas fijas, porque eso no es así. Si yo me voy al borde de una ventana, como veis, el cursor del ratón cambia de forma, se convierte en una doble flecha. Cuando eso ocurre, si aprieto con el botón izquierdo del ratón y muevo el ratón, puedo hacer más grande o más pequeña la ventana. Lo mismo pasa con el límite superior e inferior entre dos ventanas. Si aprieto en el sitio adecuado, por supuesto, puedo hacer más grande o más pequeña una ventana. Ahora nos vamos a fijar en que aquí hay un simbolito de más y aquí también. Esos simbolitos de más son los de los dos paneles que teníamos escondidos con las teclas T y N, pero que también podemos esconderlos presionando en el borde y llevándolo al límite, entonces aparece un más. Si presionamos sobre el más, vuelven a aparecer esos paneles. Si estos paneles están ocultos, vemos que la parte superior derecha de esta ventana, en algunos es en la parte inferior, nos aparece unas líneas diagonales. Si presionamos con el botón izquierdo sobre esas líneas diagonales y nos movemos hacia abajo o hacia la izquierda, depende hacia dónde nos movamos, dividiremos la pantalla en dos. Fijaros que si ahora nos movemos hacia la izquierda, la volvemos a dividir. Y lo mismo aquí abajo. Y aquí también lo habíamos hecho. ¿Para qué me sirve esto? Ahora puedo cambiar el tipo de ventana que hay en cada uno. Por ejemplo, aquí poner una línea de tiempo, aquí poner un editor de curvas y aquí poner un editor de clips de película. Y aquí dejar nuestra vista 3D, por ejemplo. Y así podemos tener una nueva configuración de ventanas que nos sea a nosotros más útil o que nos guste más. Sin embargo, cuando hemos hecho esto, ahora podemos querer hacer desaparecer estas ventanas. Para ello nos vamos al límite entre dos ventanas. Cuando se convierte el cursor del ratón en una doble línea, apretamos con el botón derecho del ratón y nos aparecerá un menú donde pondrá dividir área. También lo podemos hacer así, lo de dividir en más ventanas, o unir área. Vamos a poner unir área. Veremos que cuando esto ocurre nos aparece una flecha hacia la izquierda y si movemos el ratón hacia la derecha, una flecha hacia la derecha. Esto quiere decir hacia donde apunta la flecha es la ventana que va a desaparecer. Si queremos que desaparezca la de la vista tridimensional, no posicionaremos el cursor del ratón aquí. Si queremos que sea al contrario, aquí. Apretamos con el botón izquierdo y ya desaparecerá. Vamos a hacer lo mismo con la ventana de arriba, que tampoco nos gusta. Botón derecho, unir área. A ver si nos deja. Botón derecho, unir área. No nos deja porque la de arriba está dividida en dos. Entonces la de arriba vamos a convertirla en una sola. Y ahora sí. Botón derecho, unir área. Y hacemos desaparecer la ventana. Y lo mismo aquí. Botón derecho, unir área. Y hacemos desaparecer. Y con esto podemos tener un control
de nuestras ventanas. Una vez que tengamos la disposición de ventanas que queramos, si apretamos Control U, guardaremos esa disposición de ventanas y todas las opciones que hayamos cambiado por defecto las guardaremos para que al inicio se nos abra la ventana que tengamos en estos momentos.